Podcast Rompiendo Esquemas con nuestro amigo y hermano Guarionés. Estamos hablando hoy natalicio, nacimiento de Juan Pablo Duarte. Entonces, mi pregunta es, Guarionés, ¿cómo Duarte recluta a Ramón Matías Mellas y a Francisco de Rosario Sánchez? En el en vivo que acabamos de tener en estos momentos, tú decías que Ramón Matías Mellas venía de Santiago. Así es. Y Francisco de Rosario Sánchez, oriundo del Ceibo. Entonces decía que Ramón era militar. Así es. De profesión. Así es. Y Francisco de carrera. De carrera. Y Francisco de Rosario Sánchez era de profesión abogado. Abogado, así es. Entonces, háblame de ese reclutamiento de Juan Pablo Duarte. Del encuentro y cómo se conocen. Sí. Mira, no hay muchos documentos, no hay mucha evidencia de cómo realmente ellos se conocieron, pero me parece a mí que una de las hipótesis más claras es el hecho de que Duarte y Mella específicamente se conocen aquí en Santo Domingo, y es más debido al asunto del ejército, porque ambos jóvenes estaban deseando entrar. Parece que en ese momento el que más lo logró, o el que ya estaba adentro, era Duarte, y Duarte comienza a esbozarle los deseos que tiene de la liberación. Entonces Mella, también junto a él, entra al ejército. Luego con Francisco de Rosario Sánchez, pasa que Sánchez estudiaba, y tú sabes que él parece que ya se había graduado. Pero tú sabes que cuando lamentablemente, esto que te voy a contar, era una tendencia que se daba hasta no hace mucho tiempo, que toda la gente que vivía en la provincia del interior tenía que venir a la UAS aquí, sí. Tenía que venir a la universidad. Eso hace hasta, vamos a decirle... hasta, qué sé yo, el 2000, los años 2000 o 90, 2000, sí, fue que comenzó. Es increíble, hace 8 años, 5 años atrás, la gente tenía que venir aquí a la capital a estudiar obligatoriamente. Exactamente, y era prácticamente porque aquí era que estaba la universidad, pero ya inmediatamente comenzaron a hacerse campus y todo lo demás, exactamente, ya en Barahona, en diferentes lugares. Bueno, pues ya los estudiantes se quedan allá, pero las sedes, que es a lo que me refiero. Pero en el caso de Francisco Rosario Sánchez, está claro que venía a estudiar aquí. Ahora bien, miren, hay algo que debo aclarar ahorita que se quedó, porque lo de habitantes que vivían, que eran de San Juan de la Maguana, ¿por qué venían del Ceibo? ¿Por qué vivían en el Ceibo? Miren, en el caso de Santana, que vamos a hablar de él un poquito más adelante también, que creo, ¿verdad? Santana nació en San Juan, pero también Sánchez nace en San Juan. Lo que pasa es que la proliferación de haitianos y del ejército haitiano, las incursiones del ejército haitiano, varias incursiones en varias ocasiones, motivaba lamentablemente a que tuvieran que huir. Y por eso ellos huyeron, la familia, tanto la familia de Santana, que lo hizo muy temprano, o sea, me refiero a mucho más, o sea, en primero que las otras familias, porque esos haitianos incursionaban en el ejército sin miramiento, matando gente, robándose las vacas, haciendo acción de cuatreros. Entonces, recuérdense que también está lo del degüelle de Moca y todo eso. Hay gente que lo niega, pero hay libros que lo recogen, como el caso del Escrito a la Libertad de Joaquín Balaguer, La Isla al Revés, y muchos otros documentos históricos, inclusive están en el Archivo General de la Nación. Hay gente que ahora lo quiere negar, pero lamentablemente no es así, eso sí ocurrió, y prueba de esto es esa migración de la gente de San Juan de la Maguana hasta el Ceibo, y por eso es que esa familia de Sánchez viene del Ceibo. Pero, Guarionés, excelente exposición. Y aclarando, ¿no? Sí. De por qué Francisco Rosario Sánchez viene de Ceibo junto a Santana. Exactamente. Que fue en la vida de Duarte. Que inclusive por eso es que es Sánchez quien le habla a Duarte de que existía una familia que tenía un ejército pagado, una milicia, exacto, y eran los Santana. Exacto. Y entonces él es que le introduce a los hermanos gemelos, exacto, Pedro y Ramón Santana. Exactamente. Que tuvo una parte histórica muy importante en la vida de Duarte.
Santana. Sí, así es. Y Ramón también. ¿Qué tan importante, cuál fue la parte importante de Juan Pablo Duarte en la Trinitaria? Miren, lo que pasa es que Duarte es el inventor de la Trinitaria. Okay. La Trinitaria es, en todo caso, una idea, una entelequia de Juan Pablo Duarte. Es una idea, es una visión, es una revelación, como le digo yo, a nivel cristiano, a nivel espiritual, es una revelación de Dios. Porque Duarte, que lee la Biblia, imagínate a Duarte leyendo la Biblia, de repente Duarte se topa con esto. Tú eres mi escudo, mi fortaleza. 1, 2. En ti está mi más alto refugio. ¿Ah? Duarte, leyendo la palabra, se da cuenta de que Dios es el todopoderoso, el omnipotente, el soberano, el que puede ganar guerras con ejércitos pequeños, como Gedeón. Y entonces él comienza a orar a ese Dios para que le dé sabiduría, para que le dé acompañamiento, para que le dé fuerza, para que le dé el valor y le dé la victoria en la batalla. Y esto es lo que hace que Duarte llegue al entendimiento del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo toma él muy en serio, hasta que recibe la revelación de arriba y dice, Trinitaria, la Trinidad de Dios, los trinitarios, los hijos de la Trinidad de Dios. Y él concibe este término a nivel espiritual, pero él también va a crear un movimiento pro liberación nacional, un movimiento para gestionar la libertad de sus congéneres. Entonces, él crea el brazo armado llamado la Trinitaria. Ok, que a través de la Trinitaria se hacían diferentes manifestaciones. Así es. Diferentes cultos. Así es. Diferentes formas a través de teatros. No. Un momento. Okay. Hay que aclarar esa parte. Lo que pasa es que Duarte, en la Trinitaria, Duarte deja ver lo que va a ser todo el engranaje y el propósito de la alianza de ellos y del pacto que van a hacer, porque a mucha gente se le olvida que eso no es solamente un juramento, eso fue un pacto, el inicio de una alianza de hombres con Dios. Ay, Dios mío, oye eso, David, qué lindo, de hombres con Dios, una alianza de hombres con Dios para la liberación de sus prójimos, porque la libertad dominicana era por el amor al prójimo, contrario a la haitiana, que era por venganza de los antepasados africanos, que los españoles lo maltrataron los franceses, y ellos se querían vengar, pero nosotros lo que queríamos era libertad para el prójimo, a la manera de Dios. Entonces Duarte va creando, ya con la Trinitaria, la idea central. Una persona en una ocasión me dijo, Guarionex, pero usted aplaude mucho la Trinitaria, como que ese fue el único movimiento. Digo, no, lo que pasa es que la Trinitaria es el inicio de todo. Él luego va a formar dos movimientos más, que eso es lo que te estaba diciendo ahorita, que va a ser el movimiento artístico, cultural, teatral, la dramática. Exacto. Que era para hacer dramas, pero esos dramas eran dramas que estaban hechos de la antigua Roma, de historias españolas que hablaban de liberación y de cómo en esas historias se trataba de un pueblo que estaba esclavo, pero era para que cuando ellos gozaran esas cosas, la gente despertara, claro, y entendiera que ellos le estaban diciendo, eres tú que estás esclavo. Y eres tú que tienes que levantarte. Pero los guardias y los gendarmes haitianos no entendían lo que estaban diciendo ellos. Primero, por el problema del idioma, que era muy difícil de aprender español tan rápido. Y segundo, porque lo que decía la obra, en ningún caso, en ningún modo, era la vida real. Por eso ellos no entendían. No podían saber el mensaje subliminal que querían dejar ellos. Pero también estaba el movimiento de filantrópico, llamado la filantrópica, que era una unión en la cual estaban los intelectuales, se leían libros y se hablaba de cómo ayudar a la sociedad. Mientras los haitianos pensaban
que estos intelectuales que tenían mucho, que algunos tenían dinero, estaban reuniéndose para hacer obras de caridad y benéficas. Ellos lo que estaban era planificando, buscando los recursos para ellos poder dar al traste con lo que era la compra de las armas. En la filantrópica, ellos hacían peñas de filosofía, hablaban de filosofía y otras cosas más. Guarionés, interesante. Para ir cerrando, Sí. Duarte tuvo varias exiliaciones, lo exiliaron en varias ocasiones. Sí, exilios. Exilios. Ajá. El que comúnmente se conoce es el exilio a Venezuela y que ahí terminaron sus días. Sí. ¿Dónde? No a Venezuela, porque Duarte no es exiliado a Venezuela. A Habsburgo. Habsburgo, sí. Exactamente. Ahora sí. Exactamente. Entonces, háblame de esos exilios de Duarte. Sí, miren. Ustedes saben, mis queridos amigos y mi hermano David, que Duarte estaba tras los movimientos de sedición, de liberación, de revolución. Este movimiento, gracias a Dios, llega a tener auge, llega a tener crecimiento. Duarte se extiende hasta la parte este, hasta el norte de Santiago, a través de Matías Ramón Mella. Y entonces también a San Juan y hacia el sur. Y el movimiento trinitario llega a crecer en gran número. ¿Qué pasa? En ese momento, la dictadura de Boyer estaba tambaleando. Tanto que los haitianos no querían saber de Boyer tampoco. De este lado y de aquel lado existían lo que se llamaban los diputados del parlamento haitiano, porque ellos tenían un parlamento, y como Santo Domingo también pasó a ser parte de Haití, y ella era Haití español, también ellos establecieron aquí diputaciones y circunscripciones donde habían diputados que eran haitianos, pero también eran dominicanos. Por ejemplo, el caso de Buenaventura Báez, que fue diputado por Asua, del gobierno haitiano. Pero ¿qué pasa? Allá en Puerto Príncipe había un diputado llamado Charles Herald. Qué bueno que lo sepan, que la gente dice, no, porque si Boyer fue que vino para acá, ¿por qué el que estaba persiguiendo a Herald? ¿Por qué no se habla más de Boyer? Lo que pasa es que Boyer era el dictador que nos invadió, pero Charles Herald era un diputado que estaba en contra de Boyer, era del partido opositor. Sí. Ellos por debajo crearon un movimiento, me refiero a ellos, los adeptos de ese diputado llamado Charles Herald. Los adeptos de Charles Herald crearon un movimiento masón, llamado La Reforma. Ese movimiento llamado La Reforma, su principal objetivo era decapitar la dictadura de Boyer, que era muy férrea y muy abusiva, porque Boyer era un hombre que pensaba en sí mismo solamente, y tenía tanto a Santo Domingo como a Haití exprimidos para hacer su riqueza, para lograr sus riquezas personales. Entonces, es bueno que ustedes sepan que los trinitarios se dieron cuenta de que había un movimiento de sedición, ¿verdad?, en contra de Boyer, y querían participar en un posible derrocamiento para llegar a un acuerdo con ese grupo y que se le cediera de manera pacífica la libertad a la parte este de la isla de la Española, que éramos nosotros, lo que hoy conocemos como República Dominicana, que en ese tiempo era la isla de Santo Domingo, la media isla de Santo Domingo. En ese momento se envían a dos de los trinitarios, que en ese momento no tengo los nombres, no recuerdo bien, creo que Feliz María, bueno, creo que había uno que estaba ahí, creo que Felipe Alfao, no recuerdo bien, pero lo enviaron hacia Haití para que tuviese contacto con ellos y pudieran en conjunción derrocar el gobierno de Boyer. Los primeros que enviaron no corrieron con la suerte, lamentablemente no pudieron, no lo lograron. Pero más adelante, entonces envían a Ramón Matías Mella, y Mella sí lo logra. Cuando Mella logra hacer el contacto, porque hablaba experto como un francés,
ellos creyeron en ese momento que había un movimiento de este lado. Y por eso ellos hacen acuerdos. Y los acuerdos eran que los trinitarios tenían que luchar de este lado y los de la Reforma de aquel lado para lograr derrocar a Boyer. Y que en ese momento, cuando se diera todo, ellos quedaban libres. Bueno, pues aquí se vinieron, después de varias reuniones, Mella vino muy contento con un rollo firmado por Charles Gerald. Un acuerdo basado en libertad para ambos lados. Lamentablemente, pasados unos meses, después de que tanto allá en Puerto Príncipe, que es bueno decir que el gobierno haitiano manejaba Santo Domingo desde allá, aquí lo que había era presencia militar, pero no había ninguna presencia del gobierno, ni ninguna entidad, ni ninguna institución del gobierno haitiano, solamente presencia militar, por ejemplo, fortalezas y cosas así, comandancias, pero todo se gobernaba desde Puerto Príncipe. Eso fue un error de los haitianos, porque si gracias a Dios que fue así, porque si yo hubiesen traído el grueso del ejército aquí y hubiesen gobernado desde aquí, una parte de aquí, otra allá, hubiera sido muy difícil liberarse de ellos. Sí, va a durar mucho más tiempo. Exactamente, la lucha hubiera sido mucho más difícil, aunque yo creo que en el nombre de ese Dios que está ahí arriba, como quiera íbamos a ser libres, pero hay que entender que de una manera u otra, lamentablemente, los dominicanos aquí sí se batalló con las comandancias y todo lo demás, pero lamentablemente Charles Gerald, una vez lograron derrocar allá a Boyer, inmediatamente mandó 12,000 efectivos aquí a cazar al tal Mella, porque ya lo conocían, al tal Sánchez y al tal Duarte, Juan Pablo Duarte. Es en ese momento, y donde viene ya la respuesta definitiva de tu pregunta, donde a Duarte se le aconseja, le dicen: Juan Pablo, tienes que irte, tienes que escapar porque esa gente viene a matar. Duarte no quería y se rehusó varias veces y decía que podía esconderse y todo lo demás, pero ellos decían que no, porque si él moría, él era el que tenía la visión de lo que iba a ser el Estado Dominicano. Entonces, el hombre, el visionario del grupo, el héroe, el que tiene la visión, no podía morir, tenían que preservarlo, y por eso ellos forzan a Duarte a que se autoexilie. Por eso se llama autoexilio, porque es Duarte quien se va. Entonces él decide salir con su creo que estaba muy enfermo su padre, muy enfermo el señor Juan José Duarte, y él no quería irse por eso, pero tuvo que irse. Cuando se va hacia Curazao, y por eso es que Duarte no está presente cuando viene el problema, las situaciones del 27 de febrero. Exactamente, que lo acusan de porque no estuvo presente. Exactamente. Y por ende, y de ahí se deriva mi segunda pregunta, porque lo acusan de eso, de que no estuvo en el 27 de febrero, en el Día de la Independencia. Exactamente. Además de que tuvieron que tomar tuvieron que adelantar también la independencia. Exacto. Porque había un grupo que quería, de los afrancesados, que estaba como por ponerse primero. Exacto. Y entonces, de los colonialistas, y él tuvo entonces que tomar la decisión de avanzar él. O sea, avanzar el proyecto. Exacto, de que las cosas continuaran. De que se adelantara más, o sea, la fecha. Exactamente. De independencia. ¿Por qué Guarionés se le da el título? Y se le da el título, por ejemplo, tengo entendido que históricamente se le da el título tardío del padre de la patria. Tardío, sí, del padre de la patria. Sí, ¿por qué tardío? Y ¿por qué el título Juan Pablo Duarte, el padre de la patria? Pero también en tiempos de Lilis. Y también se lo dan tarde, no se lo dan en el momento que se debería, o se oiga bien, entender, dárselo. Miren qué es lo que pasa. Aquí vamos a hablar muchas cosas interesantes. Miren, Duarte, para el año de 1844, Duarte es un héroe nacional. Tanto que cuando él llega aquí en una barca, que era bueno que se sepa que era propiedad de un judío, de una empresa de judíos, llamada Cohen Rothschild and Company. Esta embarcación llamada la goleta La Leonor, a bordo y comandando el comandante Juan Alejandro Acosta,
es la que trae a Duarte en abril de 1844. Duarte, cuando es recibido aquí, es recibido como un héroe nacional. Y la Junta Central Gubernativa, que era la que está teniendo el control provisional del gobierno de la recién establecida nación, le vitorea: Juan Pablo, presidente Juan Pablo, presidente de la República naciente. Pero Juan Pablo dice: no, nada que ver con eso. Estos no son los momentos para esas cosas. Nosotros tenemos que tratar de lograr que nuestra nación se consolide, que podamos ganar las batallas y consolidar la nación. Cuando consolidemos la nación, entonces vamos a ir a elecciones, y si el pueblo lo decide, yo seré su presidente. Esto es lo que hace, para que tú veas el grado de respeto, el grado de admiración, el grado de empatía, y de admiración y de consideración que se le tenía al ciudadano Juan Pablo Duarte. Pero suceden algunos acontecimientos. En medio del fragor de todas las batallas, que Duarte pide ser un soldado más y quiere pelear, pero no lo dejan, porque hay que evitar que el ciudadano patricio, padre de la patria, vaya a morir en un combate. Se le envía con algunos, creo que le dieron algunos 100 pesos. Oiga bien. Y se le envía hacia Baní para llevar pertrechos militares. Ustedes ven que Duarte hace un detalle ahí de todo lo que gastó y todo lo demás, y trae todo lo que sobró. Un hombre pulcro y puro, íntegro, muy serio. Pero ya Sánchez, antes de todos estos acontecimientos, le había mostrado una familia llamada los Santana. Ahí le muestra unos familiares, unos hermanos gemelos, que eran los gemelos Santana, Ramón y Pedro Santana. Entonces, Ramón y Pedro eran muy diferentes. Ramón era un hombre intelectual, un hombre de muy buenos tratos, educado, pero parece que Pedro fue el de los hermanos que no se educó, que fue enviado a luchar y a bregar con los reces, porque esa familia tenía hatos de vaca y bueyes. Entonces quien manejaba esas cosas era Pedro, y quien estaba al mando también con las milicias era Pedro, que ya se había enfrentado posiblemente también a los haitianos en la frontera. Entonces tenía conocimiento un poco de armamento y cosas así. Era un hombre rudo, rústico, poco educado, y muy imponente en sus posiciones, de mucho carácter, Santana. Lamentablemente hay muchas hipótesis. Se dice que Santana envenenó a su hermano Pedro por celos, porque era un celo como de cómo era, envidia de cómo era su hermano, de que también se manejaba, cómo lograba las cosas. Y él se queda con la herencia. El papá había dejado una herencia, y luego entonces Pedro, con esa ansia siempre de ser él, de tener pompa y de que lo alaben y de que lo aplaudan, llega a ser el general Pedro Santana del ejército improvisado dominicano, porque no había ningún ejército dominicano, era un ejército improvisado. Y él se autodomina el general. Llevó y juntó sus milicias, hombres que eran de él desde antes, que hacían todo lo que él dijera, y esos hombres a su vez obligaban a los otros hombres. Y entonces, luego de que ya llegan los combates y todo, Santana comienza a decir que un supuesto encuentro entre Santana y Duarte, Santana le dice a Duarte que él es pro haitiano. Él es pro haitiano, no, pro separación haitiana, que él no es independentista.
que Santana es independentista. Él no quiere independencia, lo que quiere es separarse. Separación, simple y llana, O sea, que no y quiere- protectorado de una nación extranjera. Exacto, que Una potencia. que ya seguir protegido por una nación extranjera, que separarnos los haitianos y que otro no sea que no... Que, Preferiblemente Francia. Sin embargo, Duarte le dice, no, nosotros somos y seremos independientes, Ok, porque la República Dominicana sería libre. Y en muchas ocasiones recordamos esa palabra que él dice, o se hunde la isla. exacto. Porque Duarte quería independencia, no quería separación nada más, sino independencia. Entonces, es bueno que saber que ahí comienzan la desavenencia, entre Duarte y Santana. Santana con su deseo anexionista, separatista, y Duarte con su deseo separatista e independentista. En este momento Santana entonces comienza a buscar el protectorado, y luego Santana traiciona a Duarte porque los trinitarios se dan cuenta que ya Santana es contrario a ellos. De manera melaganaria, Santana toma el poder, le quita a Sánchez, luego Sánchez lo derroca a él, luego él derroca a Sánchez otra vez. En eso Duarte, que estaba en Santiago, es aconsejado por Ramón Matías Mella, quien le dice, mira, tú tienes obligatoriamente, tienes que hacer algo con Santana. Si tú quieres, vamos a proclamarte presidente aquí. Vamos a proclamarte presidente aquí, en Santiago, para que tú puedas bajar con el ejército del norte de Santiago. Y tú puedas, porque va a haber que combatir obligatoriamente. Entonces, Duarte decía, no, mi hermano, no podemos ocasionar una lucha entre nosotros cuando tenemos un enemigo en común. Cuando viene a ver en la lucha de nosotros con nuestra propia gente, vamos a bajar la guardia, nos van a invadir y vamos a perder la república. Claro. Entonces, Duarte no quiso hacer la guerra contra Santana, que lo pudo haber hecho, sino que levanta la mano y jura como presidente. Eso sucede en julio de 1844 en Santiago. Exacto. Esta noticia... Una manera de mitigar las cosas. Exacto, esta noticia le llega a Santana, y Santana entonces dice, pero es así, pero es un traidor, y comienza a tomar esa noticia como justificación para perseguir a los trinitarios. Los trinitarios son todos unos traidores. Quieren derrocar mi gobierno, y ya ustedes lo vieron como me derrocó en una ocasión Sánchez. Todo el que no esté conmigo, lamentablemente, está contra mí, y va a ser sometido a la justicia. Entonces, él me envía orden de prisión contra Duarte. En ese momento, Duarte es enviado a esconderse en una casa. Ahí es donde mi libro yo pongo la oración de Duarte. Duarte oró a Dios. Como quiera, lamentablemente, lo capturan, creo que cercano a Montecristi. Luego se lo traen en una embarcación, lo trajeron por el mar. Lo traen a Santo Domingo, lo envían a un calabozo llamado El Profeta. Entonces, en ese calabozo, a Duarte, los milicianos de Santana, que eran unos irrespetuosos, le faltaban el respeto a Duarte, le faltaban el respeto a los trinitarios, llamándolos de filólogos. Mira estos filólogos ahora, estos son los que privan en filósofos. Y con el relajo, maltrataban verbalmente a los trinitarios, porque eran hombres brutos, hombres sin educación, se criaron con armas en las manos, no conocían ni reconocían. Entonces, Santana prohíbe mencionar el nombre de Duarte, ya le llama traidor. Él es quien va donde el arzobispo de ese entonces, se llamaba Tomás de Portes Infante, se sientan y él le dice, mire, usted sabe que nosotros no podemos ser independientes, nosotros necesitamos un protectorado. Y él le dice, bueno, pero déjame eso a mí. Él dice, sí, pero que toda la gente le cree a los trinitarios y no va a ser fácil capturarlo a todos y salir de ellos. Entonces el arzobispo le dice, bueno, pero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mire, nosotros vamos a hacer yo le voy a presentar una carta a la gente. Déjeme eso a mí. España, cuando esté aquí,
usted seguirá siendo presidente y yo seguiré siendo el arzobispo, tranquilo. Exacto. Santana se va y el arzobispo Tomás de Porta Infante, que está ahí la carta, escribe una carta donde él dice que Dios ha querido por órgano de mi débil voz, nuestro Dios, ¿verdad? Que yo les informe a todos y cada uno de ustedes que todo aquel que ose colocarse en contra de las disposiciones de este sabio gobierno que ha sido instituido por el Altísimo, que goza de la, óigame, sea llamado anatema, sea excomulgado, con excomunión lactae in su facto incurrenda, o sea, de manera inmediata sea excomulgado. En ese momento, esa carta se coloca en todas las parroquias, la gente la lee, y entonces Santana la lee, y Santana dice, pero espérate, ya sabemos de qué lo vamos a acusar. Si estas son la gente que traicionaron y están traicionando, a estos que hay que comulgar. Entonces la gente católica, los católicos de aquel entonces quedaron neutralizados sin poder ayudar a Duarte. Exacto. Y es ahí donde entonces comienza la figura de Duarte a tener una baja. Santana entonces lo declara persona no grata. Está buscando la manera de fusilarlo, comienza a fusilar trinitarios. Fusila a María Trinidad Sánchez, sí. Pero no en ese momento. En ese momento está todo el mundo escondido, todavía no se ha fusilado. Lo que él hace es que quiere fusilarlos a Duarte y a los demás, pero entonces aparece el amigo de Duarte llamado Abraham Cohen Leví, un judío, y le dice a Santana, no lo mates, porque ese hombre es muy amado del pueblo, la sombra de ese hombre te perseguirá siempre. En ese momento, entonces, exilian a Duarte, ¿no? Él procede a exiliarlo junto a los otros militares a Habsburgo, a Alemania. Lejísimo. Una gente que, un dominicano en ese tiempo, ¿quién va a conocer por ahí? Pues nada, idioma y todo. Entonces en ese momento comienzan las peripencias, comienzan el tráfago, la penitencia de Duarte y sus amigos, teniendo que ir a ese lugar en pleno invierno, muertos del frío, cantando con una guitarrita, cantando a voz en una llama, pidiendo moneditas para comer. Es una cosa muy triste. Así es. Mira, Guariones, súper interesante. Entiendo que esto hay que ser una segunda parte, porque hay mucha interrogante, hay mucha otra tela que cortar de la vida del prócer, del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Así es. En los próximos días vamos a estar hablando, ¿no? En un segundo video de la vida de Juan Pablo Duarte, incluyendo a los otros dos, Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez, así es. Que eso sería súper importante, interesante que habláramos de ellos dos también. Así que suscríbanse, denle a compartir, comenten y denle a seguir a este canal Daviciano. Y gracias por estar ahí. Gracias a mi amigo y mi hermano Guariones Alcántara por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti, que lo vamos a tener nuevamente por aquí. Y también se pueden suscribir y seguirlo en su podcast influyente. Bendiciones.